tomar medidas más adecuadas para lograrlo. Y lo peor, José, está por venir. Los pilotos, las asociaciones de pilotos, los controladores aéreos, las empresas mundialmente más reconocidas en esta materia han venido dando señales de alarma por el desastre en el manejo aeroportuario en la zona metropolitana. Una enorme tragedia que estuvo a instantes de ocurrir se evitó únicamente por la pericia de 2 pilotos que abortaron el aterrizaje, salvando la vida de cientos de personas. Ha quedado claro hasta hoy que la ampliación hecha al aeropuerto militar de Santa Lucía resultó ser un costosísimo monumento a la soberbia del destructor de México y no resolverá el problema de la aviación en la capital del país. Además, José, te digo, como a más de un mes de la inauguración del Felipe Ángeles no se ha descongestionado el Benito Juárez a pesar de ofrecer a los usuarios del Felipe Ángeles bajas tarifas y a las compañías aéreas algunos beneficios, finalmente la Secretaría de Gobernación hace valer y se impone extorsionando y amenazando a las aerolíneas para utilizar el Felipe Ángeles. Todo esto, José, es el principio de un fracaso anunciado. Primero, seguirá saturado el Benito Juárez por la sencilla razón de que no podrán tener... reconoce, él realizó distintas exposiciones allá con una gran presencia de la gente, una gran admiración por ese estilo tan particular que tenía su trabajo que, como lo sabes, pues es la muerte, la violencia, y no es muy fácil que la gente lo vea bien. Y creo que lo vieron bien porque es un trabajo muy bien hecho, ¿no? A pesar de la violencia, a pesar de lo que estaba retratando. Claro, un testigo de la violencia urbana, de los desastres citadinos. Alguien comentaba ayer, es un hombre que vio demasiado. Sí, vio demasiado, vivió demasiado, pero fíjate que tiene una característica, Pepe, vio muy bien, supo controlarse en estos temas de la violencia y vio muy bien, retrató, encuadró, a pesar del dolor que había alrededor, él siempre se controló y retrató muy bien. Son encuadres verdaderamente admirables. Enrique Metinides fue siempre dueño de una mirada privilegiada, y sobre todo de esas ganas de hacer trabajo, ¿no? De ese, se oye feo lo que digo, de ese amor al tema policíaco, ¿no? Entiendo que él incluso llegó a inventar las claves que hoy día se utilizan en las fuerzas de emergencia, las fuerzas policíacas para comunicarse, el 10-4, hay un Z, hay un 43, no sé qué. Todo eso lo manejaba él y sigue vigente. Sí, sigue vigente. Fíjate que él fue uno de los creadores, ¿no? Creo que fue el principal creador de las claves para que, pues, poder comunicarse entre el medio policíaco y los periodistas, ¿no? En aquellos años, pues, era muy común, ¿te acuerdas? Los radios, los radios para mandar en clave las actividades que había y los muertos y todo eso. Porque tiene que ver con lo que dijo Armando Guzmán, pero también con el fondo del problema. Yo creo que las tensiones en Brasil pueden llevar una elección muy cuestionada y Bolsonaro no quiere estar siendo sermoneado de la calidad de su democracia, que se ha deteriorado de forma importante, está interviniendo, hay muchas señales de que podría tratar de manipular el voto y creo que por eso prefiere que no vaya. Ahora bien, está claro. Ahora, por otro lado, hay quien asegura, esto va a acabar alejando al presidente de México de Estados Unidos. Esto va a ser perjudicial para la relación bilateral. ¿Tú lo ves de esa magnitud o simplemente se trata de un asunto entre López Obrador y Biden, lejos de la política exterior como tal? En fin,
Tu opinión es la que vale. Primero, Pepe, creo que sí manda una señal muy clara de qué tipo de líder es López Obrador, porque estoy claro que si el líder que estuviera en juego de invitar fuera un líder autoritario como Pinochet en su momento, no estaría defendiendo la asistencia de Pinochet a una cumbre como esta. Está defendiendo la asistencia de líderes autócratas que le parecen cercanos por motivos ideológicos. O sea, en términos de la proyección de México y de su liderazgo en Estados Unidos y en Europa, creo que le va a salir muy caro. Creo que no va a facilitar el resolver los asuntos que la administración de Estados Unidos está teniendo constantemente con la de México y que lo va a llevar a pues, tener que enfrentar más rispideces. Y creo además que si el desaire se vuelve tan profundo como parece, pues Biden va a tener un costo político que quizá le quiera cobrar luego al presidente López Obrador. Pero lo que vimos, Pepe, desde el arranque de esta administración de Biden es que no se van a ofender. Que conmovieron mucho al ministro, que abrió vías pues por lo menos de análisis de los casos, de análisis de cada una de las circunstancias de las mujeres que están aquí, por un lado a través de la Defensoría Pública Federal, que ya con el convenio firmado ayer con la Ciudad de México podrá hacerse cargo de casos del fuero común, por otro lado a través del propio Consejo de la Judicatura, de la Corte, de reformas constitucionales que se tienen que impulsar, porque como él mismo dijo, México no puede seguir así. México no puede seguir teniendo un sistema penal que en lugar de aplicar la justicia, aplique la injusticia. Realmente un momento desgarrador, conmovedor, un respeto absoluto, una disciplina de todas, muchas hablando por las demás, por sus propias compañeras, una gran solidaridad. Estuvimos quienes estamos como una medida de prisión preventiva y quienes están ya sentenciadas, y se vio una gran unidad. Y pues las que promovimos esta carta, que fue la que le hicimos llegar al ministro, que logramos más de 670 firmas, pues estamos muy contentas, Pepe, de este primer acercamiento que esperemos tenga continuidad y que pueda concretarse en la libertad de muchas de las que estamos aquí. ¿Qué les dijo el ministro? ¿A qué se comprometió Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, Rosario? Bueno, él dijo que para empezar un tema muy importante, al que ya avanzó, y es el que en el fuero común puedan intervenir defensores públicos federales. Porque el problema de los defensores públicos del fuero común es que tienen demasiados casos y realmente a veces llegan como ahí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.